Presenta el siguiente programa Banco República. Conoce más en brow.com.uy. Presenta Claro. El siguiente programa se realiza en el barrio Jardín, Huertas de los Horneros. En el programa de hoy vamos a hablar de los empresarios pymes y cómo planifican su jubilación. Una de las preguntas que va a responder el contador Willington Pardo, que es especialista en planificación patrimonial en justamente el espacio que lleva este nombre. Vamos a hablar de los jóvenes, del ahorro, de las inversiones y cómo se planifica la jubilación en la actualidad con Stephanie Shellman, que es directora de Shellman & Wells. Bien, como lo anunciábamos, vamos a iniciar en este ciclo 2024, la temporada 10, planificación patrimonial, este espacio que tenemos para hablar de ciertos temas que hacen al patrimonio, a lo que es de alguna forma la organización fiscal, ¿no?, de las personas y de las empresas, con el contador Willington Pardo. Bueno, muchas gracias por estar aquí y por retomar con la audiencia tus exposiciones. Esta nueva temporada, felicitaciones por esta nueva temporada. Bueno, muchas gracias, un gusto tenerte nuevamente. Bueno, expliqué un poco bien, ¿no?, a lo que refiere el espacio de planificación patrimonial, ¿no? Sí, bueno, bastante. hacemos comentarios. A ver, yo tengo un perfil un poco más fiscalista, digamos. Ajá. Pero bueno, sí, los comentarios van tendientes a la protección del patrimonio, digamos, incrementarlo y después protegerlo, digamos, desde el punto de vista legal y bueno, y hacerlo eficientemente desde el punto de vista fiscal, evidentemente, ¿no? Nadie quiere pagar de más. Bien, no, ese es el punto clave. Pero allí hay un tema que tú planteaste tratar hoy que me pareció fantástico y en estos tiempos viene muy bien también porque está por sobre el tapete, que es hablar de lo que es la seguridad social desde el punto de vista, por ejemplo, para las pymes, ¿no? ¿Qué pasa con los dueños de las pymes cuando eligen, si es que pueden elegir, la manera de retirarse, ¿no?, a la hora de jubilarse? Allí, ¿cuál es la situación? Sí, mira, a ver, digamos, mis comentarios van puntualmente para los casos en los que he encontrado, desde el punto de vista práctico, algunos clientes, algunos amigos también que emprenden, digamos, y bueno, y lo hacen a través, por ejemplo, de unipersonales o de esos tipos societarios, pagando las cargas sociales, creyendo que en algún momento se van a jubilar, digamos, con montos que ellos creen que les va a alcanzar para un futuro retiro, cosa que no va a suceder. Digamos, convengamos que los aportes que hoy se realizan a la seguridad social para después eventualmente recibir una jubilación a cambio de eso, van a ser mínimos. O sea, la mayoría va a recibir una jubilación mínima, ¿no? Y creo que hay un desconocimiento brutal sobre eso, ¿no? Al menos me pasa a mí, con personas que te dicen, a mí quiero la sociedad más barata, pagar lo menos posible, y bueno, la pregunta es, bueno, ¿cómo arreglás después tu retiro? O sea, ¿cómo haces cuando te vas a retirar si vos no aportás de alguna forma o no generas ahorro, digamos, que eso posteriormente lo inviertas y obtengas un patrimonio de retiro? ¿Cómo pensás en el futuro? Me ha pasado que en algunas charlas he hecho como la encuesta y un bajo porcentaje está recién pensando. O sea, ni siquiera han tomado medidas. O sea, claro, recién piensan en decir, mira, a futuro veremos cómo hago. Esa es la respuesta de la mayoría de las pymes. Vemos cómo hago, estoy pagando algo de BPS y bueno, veré qué hago. ¿Y así cuál es tu recomendación, por ejemplo? ¿Qué es lo que se puede hacer? Seguramente hay muchos instrumentos, pero quizás haya algunos más recomendados que otros. Sí, en realidad más que instrumento, en realidad, a ver, cada uno evidentemente tiene una situación, un entorno, unos objetivos diferentes y bueno, y ahí cada uno tendrá que tomar y ahí sugiero, mediante asesoramiento de por medio, tomar los caminos que ellos, digamos, que su análisis resulte lo más conveniente. Pero sí no postergar la decisión. O sea, no postergarla, porque yo veo que hay gente que dice, bueno, yo a futuro lo veo, déjame pasar este tiempito, y todos están viviendo el hoy, ¿no?
Pero yo diría que una de las primeras medidas es tomar conciencia, decir, bueno, tengo que pensar en el retiro, y bueno, y ante esa situación, digamos, prever que generalmente se recibe la jubilación mínima en BPS, y bueno, eso tengo que complementarlo con otro patrimonio que lo generaré por fuera, digamos, de lo que es el aporte. Yo creo que hay una gran deficiencia también en lo que es el fomento del ahorro, es decir, no hay ningún tipo de fomento del ahorro. No lo veo, al menos. Claro. No veo que tanto desde la educación financiera, que es un debe y que se está haciendo, pero falta mucho, y también para digamos, desde el punto de vista de los instrumentos, desde el punto de vista fiscal. O sea, no se fomenta fiscalmente que tú ahorres. Claro. No es fomentado. Hoy lo vemos como un pago. Cada vez que alguien abre una unipersonal dice, yo quiero pagar lo mínimo. Pero vos sos consciente que pagando lo mínimo vas a tener lo mínimo cuando te retires. ¿Tenés alguna alternativa? ¿Estás pensando en alguna alternativa? ¿Estás, digamos, tomando dinero de la empresa y generando tu ahorro particular y tu fondo de retiro para cuando cualquier eventualidad que sufras a futuro? ¿Lo estás haciendo o no? Allí me surgen un montón de preguntas, obviamente, pero voy a intentar dosificarlas. En principio, es muy interesante lo que tú planteas y desde el punto de vista de estas estructuras, ¿no? Y también, digo, imagino que quizás tengas consultas vinculadas a lo que es profesionales, ¿no? Porque, digo, allí también se establece quizás un retiro un poco mejor, que quizás la estructura por BPS. Pero hoy por hoy también pensar en eso con la situación, por ejemplo, en que está la caja, por ejemplo, profesional, es un poco difícil, por no decir deprimente. Sí, por eso mismo es difícil. Hoy, por ejemplo, el común denominador entre los diferentes profesionales, incluso los que están aportando a BPS, es la sostenibilidad del sistema, digamos. Claro. Pocos creen, digamos, en esa sostenibilidad. Pero evidentemente hay que tomar conciencia de eso, de sacar números, decir, bueno, yo me voy a jubilar con X dinero, voy a necesitar X dinero, mis objetivos son esto y tengo que armar mi estructura para eso. Tengo que trabajar para eso. Más allá de que el sistema después me dé algunas señales de poca confianza, digamos, pero tengo que trabajarlo. O sea, tengo que tomar conciencia y decir, bueno, está bien, yo todo esto... los aportes son obligatorios, no los puedo evadir, digamos, porque desarrollo una actividad grabada, listo, los aporto, veré después cuánto recibo, pero trabajo en el otro sentido, ¿no? En complementar esto, porque yo en un futuro voy a necesitar un estándar de vida, necesito objetivos, quizás necesito comprar una casa, quizás tengo hijos, quizás me caso. Eso va cambiando un poco el mapa financiero de mis necesidades y cómo voy armando, digamos, ese puzzle a futuro, pero tengo que hacerlo. O sea, no esperar a que llegue, digamos, ¿no? Claro, tomar conciencia y ver la forma. ¿Hay alguna edad en la cual hay que empezar a pensar? Lo antes posible. Bien, ASAP, as soon as possible. Bien. Y allí, bueno, esto... de alguna forma es muy interesante lo que has planteado, Wellington, ¿no? Porque es de alguna forma también poner en el tema, en la agenda, algo que después se puede transformar en un problema. Sí. ¿No? Sí, yo creo firmemente que se va a transformar en un problema. Yo creo que se va a transformar en un problema. Hay 300.000 empresas, el 70% son unipersonales. El 70% de esas personas están pagando lo mínimo. Claro. Es muy complejo, no sé cómo se va a solucionar a futuro, digamos, si no toman la conciencia que merece. Porque vamos a quedar, digamos, sobre todo en la parte independiente. La parte de los dependientes quizás mediante el ahorro obligatorio. Claro. ¿No? Estoy obligado, digamos, a aportar. No puedo aportar por lo mínimo, ¿no? De alguna forma. Por ahí se subsanaría un poquito. Pero quienes se quedan liberados a su suerte, que son los independientes, o sea, los patronos, digamos, como se conoce generalmente, o un patrón rural, por ejemplo, Claro. que aporta lo mínimo de mínimo, se jubila con la mínima. No hay magia tampoco, es que... Claro.
Entonces eso se va a transformar en un problema. Yo creo que se va a transformar en un problema si no cada uno, digamos, toma conciencia de que tiene que trabajarlo a futuro y es parte de uno. No, esto nadie te lo va a decir, digamos, nadie te va a obligar tampoco, nadie tiene Bien. esto, y se va a transformar en un problema. Si no se fomenta la educación, si no se fomentan instrumentos de ahorro, si no se acercan a profesionales, se va a transformar en un Hay problema. un mercado allí no explotado a la hora de empresas, a la hora de promocionar esos instrumentos, ¿no? Porque buscando hay interesantes opciones, ¿no? Sí. Pero digo, no están como muy... hay un debe ahí mismo desde las empresas, ¿no? Porque Sí. Bueno, siempre fue así. Siempre es raro, ¿no? Sí, en realidad también hay que ver, digamos, no cualquier instrumento va a encajar en tu perfil, digamos. No, Hay claro. ciertas necesidades que a veces que el instrumento no te las da. Pero puede despertar la curiosidad. Pero puede, exacto. Y creo que de a poco se está despertando un poco esa curiosidad por decir, che, está bien, logro un ahorro, ¿no? El famoso retirar al inicio de mes algo para hacer una cajita, esa cajita no me la dejes guardadita bajo el colchón, como decía Franchella, ¿no? Uno arriba del otro, no, porque Claro. si no la inflación te hace estragos. Pero sí pensar, digamos, en esa cajita y rentabilizarla. Y hay algunos instrumentos. Es bueno armar una estrategia, no salir como a Bien. comprar hoy una obligación negociable que anda en la vuelta, que capaz que la compras, pero si no la haces concienzudamente, eso te va a traer un problema después. Bien, bien. Bueno, clarísimo como siempre, Willington Pardo, especialista en planificación patrimonial. Muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Y vamos a seguir con estos temas porque es un año también particular, en el cual en la agenda hay muchos temas vinculados y muchos temas financieros. Así que va a ser un gusto ponerlos en la lupa, bajo la lupa contigo. Muchas gracias. Un placer. Mi pasión siempre fue la danza, pero las vueltas de la vida me podrían haber llevado para otro lado. Yo podría haber tenido la receta para ser una gran diseñadora. Y nuestras ideas podrían haber quedado plasmadas en la piel. El arte que hago en la piel podría haberlo hecho en el pelo. Y aunque al final encontramos nuestras pasiones, si hubiésemos elegido otra, nuestro socio sería el mismo. Tenés Antel, tenés un socio para hacer crecer tu negocio, porque te brinda soluciones integrales, conectividad, facturación electrónica, más cobertura y la mayor velocidad de internet. Antel, estamos para conectarte. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Ingresamos al bloque 2 de Empresarios de Acá. Mi dinero, mi problema. Es el título de esta guía para las personas que quieren aprender a invertir bien. Es la 4ª edición, escrito por Stephanie Shellman, quien tengo el gusto de tener aquí en el Living de Empresarios de Acá, que es directora de Shellman Wealth. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por el obsequio. Bueno, encantada de estar, la verdad. Stephanie, lidera una empresa dedicada a promover asesoramiento en inversiones y gestión de riesgos financieros a familias e instituciones financieras en la región. Tiene una experiencia muy vasta en Uruguay. ¿Desde qué año? Desde 1985. Y una experiencia, una trayectoria ya previa en Estados Unidos. Sí. En bancos. En bancos. ¿Y qué te llevó, qué te trajo aquí a Uruguay? Me trajo el Banco de Boston. Yo vine en 85 para ayudar al banco acá a organizar lo que era el departamento de crédito. Y después, el primer uruguayo que conocí
en Uruguay fue la persona con la cual después me casé. Ah, bien, Así bueno. que por eso me quedé. Bien, bien. Triunfó el amor. Y el humor y el amor por Uruguay. Sí, sí. Bueno, Stephanie, allí no menor es, bueno, los temas que veníamos conversando con Willingdon en el bloque anterior tienen mucho que ver con lo que vamos a conversar contigo. A propósito de cuando se piensa en el retiro, uno a veces no sé, ve como que los empresarios no cortan nunca su actividad, ¿no? Como que es difícil encontrar empresarios jubilados, no sé, ¿piensan en el retiro, lo planifican? Yo creo que, bueno, yo soy también empresaria, emprendedora, y yo creo que es una actitud diferente sobre la vida, donde cuando uno tiene una empresa, es la vida de uno, ¿no? Entonces, muchas veces, como uno y yo, y muchos de los empresarios que, bueno, amigos o clientes nuestros, siempre dicen, yo no me voy a jubilar nunca, ¿no? El tema ahí es que lo que tenemos que darnos cuenta es con los años, en algún momento, o nos jubilamos, o sea, o nos jubilan o nos jubilamos. Entonces, es una parte que entiendo que en general no se piensa mucho, pero es muy importante. Y te digo más, en la planificación de la empresa es importante, porque vamos a asumir que uno tiene una empresa donde sus hijos están trabajando. Esa empresa da el bienestar a la familia de uno y también a los hijos. Entonces, cuando uno pasa de manos la gestión de esa empresa de un lado a otro, también la calidad de vida de uno está metido adentro. Entonces, yo creo que es un área que los empresarios en sí deberían pensar mucho más y planificar ese... No necesariamente el cuándo, porque el cuándo depende del cuerpo de uno. Pero qué pasa sí o qué pasa cuándo, sí me parece sumamente importante. Y están, digamos, en el mercado que tú manejas, ¿no? ¿Con qué te encuentras a la hora de la planificación? ¿Hay interés? ¿Quiénes son los más interesados? ¿Qué está pasando allí? Yo creo que en general todo lo que está pasando con la seguridad social, todo ese tema, obviamente está generando un miedo y un interés en mucha más gente que antes. Todavía falta. O sea, yo creo que el uruguayo todavía, cuando pensamos en la jubilación, nuestros referentes tienden a ser nuestros abuelos o nuestros padres. Y la mayoría de esas personas capaz hoy viven más o menos bien con las jubilaciones. O sea, lo que pasa es hacia adelante ese cuadro cambia mucho. Entonces entiendo que, o sea, la gente está empezando a pensar, pero todavía es bastante temprano, diría. O sea, recién ahora. ¿Falta mucha educación financiera en ese sentido, en ese punto, en el ahorro? Creo que para mí lo que falta mucho es algo más amplio, es cómo pienso en el dinero, ¿no? ¿Qué es el dinero? ¿No? El dinero es un medio para ayudarme a vivir bien hoy y mañana. Entonces, yo creo que falta esa idea de que el dinero en mi vida, mis ahorros en mi vida van a ser importantes, ¿no? O sea, creo que en esa parte falta, y también falta mucho el qué hacer con mis ahorros, ¿no? Porque otra vez, si tú vives una situación donde alguien te garantiza que te van a pagar los gastos cuando tú no trabajes más, o sea, realmente no importa si ahorras o invertís, pero si tú estás en una situación como estamos ahora, donde esa garantía no está, digo, ahora sí tenemos que empezar a hacer estas cosas. Y son habilidades que entiendo que falta, sí, mucha educación en ese sentido. ¿Han aumentado consultas en ese sentido por esta situación, digamos, a nivel de agenda de temas, ¿no? que tenemos aquí en el país? Sí, todavía siento que es algo que las personas vienen y piensan en sus inversiones o sus ahorros como algo aparte de ellos y en qué invertir. Nosotros siempre intentamos lograr que se pregunta otras cosas antes, o sea, ¿no? El qué querés, es un poco lo que se habló en la otra, ¿no? La otra parte, de en qué vas a usar, para qué querés, para qué vas a necesitar el dinero, después definir en base a eso el cómo tener que invertir. ¿Y cómo están allí los instrumentos financieros, ¿no? O sea, ¿cómo está la facilidad para acceder a ellos, a la información, esa conexión, ¿no? Entre la persona y lo que hay en el mercado? Bueno, yo creo que ahí también Uruguay está mejorando, o sea, en estos últimos años hemos visto distintas instituciones saliendo con
con posibilidades de invertir con montos muchísimo más chicos que antes, pero falta mucho. Y es un mercado todavía muy complejo, o sea, hay muchos productos y muy poca información sobre el qué y el cómo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido estamos al principio de ojalá una tendencia. Lo que sí siento es que es mucho más sencillo si uno piensa antes, ¿no? O sea, yo siempre digo, hay 4 cosas en que uno puede usar el dinero. Uno es en protegerlo en una, no sé, cuenta de reserva por cualquier cosa, hacerlo crecer, gastarlo, ¿no? O regalarlo. Esas son las 4 cosas que uno... Entonces yo siempre digo que cuando uno empieza a pensar en inversiones, hay que pensar primero en eso. ¿En qué objetivo busco para este dinero? Y después la segunda cosa es, ¿cuánto tiempo yo quiero gastar en manejar eso, ¿no? Entonces ahí me parece también, hay inversiones que te requieren mucho más gestión, inmuebles, campos, empresas, ¿no? Y hay otros que, hecho bien, requieren mucho menos. Entonces yo creo que hay que empezar ahí, después, como dijo también el otro disertante, me parece que estaba importante también buscar ayuda, ¿no? O sea, no asumir que, bueno, porque fui bueno como empresario, me fue bien la empresa, que este otro área ya sé hacerlo todo, porque no es así. Y ayuda encontramos, por ejemplo, en ti. Sí, y otros también. Por suerte hay también, nosotros en Uruguay tenemos una gran cantidad de personas, profesionales nuevos que están entrando, que justamente están empezando a enfocar nuestro negocio, el negocio de inversiones, en ese sentido me parece sumamente positivo. Y así como lo ves que viene, digamos, la diversificación en ese sentido. Yo creo que, como digo, los productos están, o sea, siempre pueden ser mejores y siempre pueden ser más eficientes, pero están los productos. Bien. Lo que falta mucho para mí es, primero, que las personas entiendan que el fin no es la inversión, es la vida. O sea, es cómo yo quiero vivir y cómo voy a usar mi dinero para hacer eso. Y después es como la traducción, ¿no?, entre lo que necesita la persona y la estructura de los vehículos que uno usa para llegar a eso, ¿no? Entonces, esa parte, gente que entiende los dos lados, me parece que es importante. Y recién ahora estamos empezando a ver ese tipo de profesional en el país, que me parece que es muy importante y muy interesante. Vamos a seguir hablando de estos temas. El diálogo es con Stephanie Shellman, directora de Shellman Wealth. Vamos a seguir hablando de inversiones, de también en qué están pensando quienes están pensando en mejorar su retiro. ¿Qué pasa hoy, ¿no?, con lo que hace al ámbito de la seguridad social, entre otros temas, con Stephanie? Así que te invito a que te quedes en el próximo bloque de Empresarios de Acá y ya venimos. Bien, y les quiero hacer una recomendación porque quienes quieran incorporar un nuevo rubro a sus comercios, como libros infantiles y revistas, Districerro es la mejor opción. Districerro es la importadora y la distribuidora con más de 2.000 colecciones de libros a disposición. 48 años en el mercado respaldan la experiencia de Districerro. Pueden contactarse al 2359-5976 y vía web en www.districerro.com.uy. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Abrí tu cuenta sin costo. Obtené tu crédito express en menos de 48 horas con la tasa más conveniente del mercado y resolvé todo por eBrow. Si tenés dudas, agendate en tu sucursal de preferencia o solicita asesoramiento por WhatsApp al 21996 000 o al 1996 opción 6. Banco República, nuestro banco país. Galaxy AI ya llegó, los smartphones más premium de Samsung para conectarte, crear y jugar. Galaxy S24 serie 5G. Podés traducir llamadas y más con inteligencia artificial. Encontralos en shop.samsung.com/uy. El menú ejecutivo de los empresarios está en Rodelú Positos.
Tercer y último bloque de empresarios de acá, y como siempre agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa, y les cuento que llegaron los smartphones más épicos de Samsung, que son los Galaxy S24 serie 5G, una nueva forma de conectarse con inteligencia artificial, capaces de crear fotos y videos de alta resolución y son ideales para jugar. Los pueden encontrar a este y a otros productos de Samsung, por supuesto, en shop.samsung.com/UI. Bien, estamos en diálogo con Stephanie Gelman, que es directora de Gelman Wealth, y estamos hablando de todo lo que hace, ¿no? A las inversiones, a la hora de pensar en qué hacer con, de repente, nuestros ahorros o empezar a planificar con qué podemos ahorrar, ¿no? Y en ese sentido, no menor, bueno, en el caso de los jóvenes, por ejemplo, 4 de cada 10 menores de 30 años tienen dificultades para hacer frente a sus deudas, deudas que en su mayoría son créditos al consumo, y estos datos surgen a través de un estudio del Banco Central del Uruguay. Con este plano, ¿no? Y pensando en que quizás un público atractivo para empezar a educar financieramente las formas de ahorro, ¿cómo se plantea, digamos, estar en el medio, ¿no? Tú como especialista. Bueno, yo creo que para los jóvenes, o sea, hay una gran oportunidad, o sea, en primer lugar, para generar hábitos financieros que te van a ayudar en la vida, ¿no? Entonces, es muy preocupante el tema de todo el endeudamiento, y yo creo que eso viene de otra cosa que es el consumo, ¿no? Que tenemos. Yo recuerdo cuando vine a Uruguay en 85 y no había crédito al consumo, o sea, y vivíamos más o menos bien. Claro. Lo que sí, no teníamos ese empuje de comprar cosas que no necesitamos, ¿no? Y con ese extra que era que ni lo tenía que pagar, o sea, podía esperar y pagarlo después. Yo creo que esa parte es la primera cosa que tenemos que atacar, porque entiendo que, o sea, el dinero, los ahorros, hay un autor que dice eso que me encanta, que dice que tus ahorros es el futuro que te pertenece a ti, y tus deudas es el futuro que tú entregaste a otro, ¿no? Entonces, si estamos pensando en esta cosa de planificación, pensar en controlar nuestro propio futuro tiene que ver con mi capacidad de trabajar hoy, gastar en la cosa que me importa y después tener algo ahorrado para después, ¿no? Ese después puede ser cuando tengo 65 años o puede ser porque yo en algún momento quiero no tener que depender más de mi trabajo, ¿no? Entonces, yo creo en esa parte es donde los jóvenes tienen una gran ventaja, ¿no? Y tiene mucho que ver con los hábitos de cómo pienso en mi sueldo y en qué gasto ese sueldo para tener algo después, ¿no? Bien, y allí no menor, y lo adelantábamos en el bloque anterior, hablar de lo que hoy está sucediendo, ¿no? De alguna forma, como para empezar a tomar diferentes instrumentos, y quizás lo que está en la agenda hoy respecto a la seguridad social puede ser un promotor, ¿no? para la preocupación. Allí me gustaría preguntarte, en principio, ¿cómo tú observas, ¿no? como especialista de estos temas, lo que es la propuesta de plebiscito que está impulsada por el PIT-CNT para derogar lo que ha sido, bueno, esta reforma de la seguridad social? Primero, para hacer una puesta a punto, ¿qué es lo que se propone? Repasarlo contigo, y después cómo lo ves tú como empresaria y como especialista del sector. Bueno, el plebiscito, lo que yo he leído es que básicamente propone 3 cosas. El primer cosa se propone pasar después, o sea, de la jubilación de 65, como se había hecho hace poco, a 60 de vuelta, o 30 años de servicio. El segundo es, dentro de la Constitución, poner una cláusula que garantiza que la jubilación sea el salario mínimo nacional. Y la tercera cosa que básicamente intenta hacer es eliminar todo el sistema de ahorro de las AFAPs, ¿no? Esas son las 3 cosas que hacen. ¿Y allí cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que si uno es una persona común y corriente, uno puede llegar a verlo bien, porque básicamente me están diciendo que por un lado voy a tener que trabajar menos y por otro lado me van a pagar más, ¿no? Pero si uno piensa de ese sentido, hay que preguntar de dónde van a venir esos fondos para pagar, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos un problema grande. O sea, el sistema social antes de la reforma reciente que se hizo
no era sostenible. O sea, ¿qué quiere decir? Que no hay dinero para pagar, no había dinero para pagar todo que se quería antes. Entonces, este cambio que están pidiendo es justamente, no es mejorar esa situación, es desmejorarlo. Entonces, quiere decir que vamos a tener que pagar muchísimo más impuestos hoy para que el gobierno pueda cumplir esa promesa que hace, y vamos a generar endeudamiento y otra cosa que nos va a hacer básicamente nuestro país básicamente insostenible. Y a su vez, lo que era la herramienta que tenemos hoy justamente para ahorrar para nuestra propia jubilación, las AFAPs, también se quieren eliminar, que también tiene grandes impactos es dinero propio que lo quieren básicamente sacar, y también obviamente ese dinero hoy está invirtiendo en muchos proyectos a largo plazo en el país. Entonces, es una situación muy problemática. Suena muy bien, que es lo que asusta, pero la capacidad que el país realmente tiene para hacer estas cosas es básicamente nulo. Y si uno mira, ¿no?, Uruguay en la lista de países, cómo estamos en la seguridad social hoy, estamos en todos los 45 países que se miden, número 15, Argentina es el último. Entonces, si vemos el camino que estamos haciendo, es muy similar a lo que hizo Argentina en 2008, donde básicamente eliminaron también todas esas cuentas personales que se tenía y bueno, se terminó gastando la plata en otras cosas, y hoy un jubilado en Argentina vive con $300. Y eso es, o sea, suena muy bien, pero realmente el fin del cuento va a ser muy desastroso si sale. Falta mejores explicaciones como las tuyas, ¿no? De repente en lo que es la discusión diaria, ¿no? De este punto de vista, ¿no? Porque digo, los temas hay que ponerlos sobre la mesa y después quien está del otro lado decide, ¿no? Claro. Pero hay preocupación por parte de empresarios, digo, ¿tú cómo lo ves? Digo, sí, pero yo lo veo mucho más amplio que eso. Yo creo que Uruguay, una cosa que tiene, que yo lo veo como norteamericana, donde mi país es muy diferente en eso, es un país muy solidario a la gente que no tiene mucho. Y eso para mí es un valor que tenemos en el país que es muy importante. Uno piensa en estas cosas que empiezan a enfocarse en los deseos de cierto grupo de personas. Lo que tenemos que darnos cuenta es esos deseos no van a ser un país mucho menos solidario hacia el futuro. O sea, tenemos que pensar dónde vamos a gastar la plata. Lo vamos a gastar en las personas que tienen 65 años y más adelante, que son entre todo el país los que son menos pobres, o vamos a gastarlo en la juventud, la gente joven que tiene mucha pobreza. O sea, entonces yo creo que hay un tema, una discusión mucho más amplio, que es, no hay plata para todos. ¿Dónde vamos a invertir como país y a quiénes vamos a ayudar y asegurar que estamos ayudando a las personas que lo más necesitan? Allí, Stephanie, bueno, me quedaría muchísimo hablando de este tema porque da para mucho más, ¿no? Pero preguntarte un poco allí cómo se conecta, ¿no? Estos temas que son importantes y de ahorro, ¿no? con la juventud, ¿no? Porque digo, allí hablábamos de que es un nicho interesante como para que empezar a seducir aún más en instrumentos de inversión, ¿no? Y allí tú cómo lo estás viendo en el hoy, digo, el joven uruguayo que tiene cierta capacidad, también hay que decirlo, de ahorro, ¿no? En ese sentido, ¿está ávido o falta educación allí? No, lo que yo veo, hay una gran diferencia entre las personas que tienen 40, 45 para arriba y los jóvenes. O sea, lo que sí siento con los jóvenes de hoy es que hay una avidez de aprender, ¿no? Este tema de mercado financiero, instrumentos financieros, acciones, bonos y otras cosas, son cosas de interés, ¿no? Y son cosas donde la gente joven lo ven bien. Entonces yo creo que eso es un primer tema, me parece importante. Hay un deseo de aprender sobre estas cosas, ¿no? O sea, y después hay el otro tema que me parece muy importante, que en el país estamos empezando a trabajarlo, es cómo lo hacemos fácil, ¿no? ¿Cómo hacemos fácil para que las personas que quieren con montos chicos puedan ahorrar y después puedan, de cierta forma, invertir esos ahorros en cosas que van a crecer con el tiempo, ¿no? Entonces, en esa parte hay distintas instituciones trabajando, pero hay mucho para hacer. Y yo creo que es una gran oportunidad para
personas o empresas que quieren empezar a trabajar esta parte para ayudar. Porque para mí el problema más grande que tenemos de inversiones hoy no es falta de productos, es falta de claridad, es lograr hacerlo en forma sencilla. Claro. Porque realmente es mucho más sencillo que pensamos. El tema es que la industria todavía no ha logrado comunicar esa simpleza en una forma que, bueno, una persona normal lo puede entender. Claro, porque a veces se sobreentiende, y yo muchas veces lo he hablado con empresarios aquí, ¿no? De que hay que tener un cierto capital para empezar a invertir. Entonces queda fuera, entiendo que queda fuera un montón de personas que de repente no tienen un gran capital, pero tienen algo. Pero ¿no? hoy ese cambió. O sea, desde que yo hice el libro, que era 2017 ahora, cuando yo empecé, el mínimo que tenía para invertir era 100.000. Hoy es 1.000. Y en distintas instituciones financieras de renombre. O sea, entonces, hoy ese no es tanto problema, ¿no? Lo que sí es un problema es que cuando entro en el banco y veo 44.000 productos, ¿en qué invierto? Entonces, es en esa parte que me parece que todavía nos falta lograr soluciones sencillas, ¿no? Que, como digo, habría que preguntar por qué todavía no existen mucho en el país. Bien, además, Stephanie ha sido fundadora de la Cámara de Asesores Financieros aquí en Uruguay, bueno, una vasta trayectoria, directora de German Wealth. Muchas gracias, por estar aquí en Empresarios de Acá. Vamos a contar contigo en otra oportunidad porque los temas son enormes para conversar contigo, sos muy práctica, bueno, además es profesora, es una académica de renombre aquí en nuestro país, quienes están del otro lado, muchos seguramente la van a reconocer, así que Stephanie, muchas gracias por estar aquí en el programa. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services. Soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy vimos cómo prever el retiro, el momento del retiro, desde el punto de vista de los empresarios, los profesionales y las personas físicas, es un punto a favor a la hora luego de recibir y percibir nuestra jubilación. Hoy hay interesantes instrumentos que se pueden adaptar, pero primero es importante planificar el tipo de estructura económica que uno maneja para después ver qué tipo de producto, qué tipo de acción o de inversión es la más propicia para ese momento. De todos estos temas y otros hablamos en el programa de Empresarios de Acá de hoy. Los espero como siempre el próximo viernes a las 21 horas por la pantalla de NSTV. El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presentó Claro. Presentó este programa Banco República.